Vayan tomando asiento, por favor. Apaguen también los teléfonos móviles si se acuerdan, están a tiempo. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Casa de Galicia en Madrid, sede de la delegación de la Xunta en la capital de España, cuyo delegado y director, don José Ramón Onega López, quien hoy no ha podido acompañarnos, les envía un afectuoso saludo en nombre del presidente de la Xunta. Pues bien, nos complacemos en acoger hoy el acto de presentación del libro Relatos de halcones y palomas, subtitulado Historias de la vida misma, publicado por Bubok y del que es autor Eugenio Feijó, un madrileño que pasó la mayor parte de su niñez en la aldea ourensana de Abeleda, a orillas del río Sil, en la frontera con Lugo, como reza la solapa del libro en la que se resume su biografía. Por ella verán también la larga relación de Eugenio con los medios periodísticos y editores y también su trayectoria literaria, de la que, además de la presentación de hoy, nos hicimos ya eco en esta casa con la de otro libro suyo anterior, la novela Casa de Vecinos, que presentamos aquí hace aproximadamente un año y medio. Para hacer la presentación propiamente dicha del que hoy recaba nuestra atención, contamos en esta mesa con el editor Sergio Mejías, con Bernardino M. Hernando y, por supuesto, con Eugenio Feijó. Por lo que a mí respecta, y puesto que he leído el libro, diré brevemente que me ha parecido uno de los mejores de relatos publicados en España en los últimos tiempos. Sus historias están magníficamente escritas, con un humor soterrado y contenido, que proporcionan el tono justo para leerlas a la distancia de seguridad exacta que se requiere para disfrutar cómodamente de sus escenas. Estamos en el gran teatro del mundo y Eugenio Feijó nos sienta en el patio de butacas de su libro a fin de que en su espejo de madera podamos ver representados nuestros humanos comportamientos en todo su abanico de posibilidades. Y ello gracias a la maestría de un narrador consumado que sabe contar las pasiones desde la madurez del desapasionamiento, con precisión, memoria de la experiencia y medida de la palabra. Ustedes juzgarán. Aquí termino yo. Continúa ahora Sergio Mejías, de la editorial Bubok. Muchas gracias, Ramón. Adelante. Bueno, primero gracias a la Casa de Galicia por hacer esta presentación, Eugenio, por invitarme. Yo voy a hablar brevemente, un minuto sobre por qué estamos aquí hoy, por qué hemos llegado, cuál es nuestro pasado. Nosotros venimos, por qué montamos una editorial como Bubok y por qué tiene mucho que ver realmente con el contenido de este libro. El pasado de los socios que montamos esta editorial, veníamos del mundo de la consultoría informática, un mundo que estuvimos durante 15 años trabajando en él, un mundo de halcones, un mundo en el que tu deseo máximo era pues, ir pasando de categoría, ¿no? De consultor, donde te mandaban los currículums de lo que tú no eras en un taxi mientras ibas a un cliente, un mundo en el que cuando entrabas a una oficina de un posible cliente ibas fijándote en qué equipos tenían, qué no tenían, qué
qué cosas usaban las secretarias para ver cuánto dinero le podían meter, ¿no?, a ese posible cliente. Y de ese mundo de halcones decidimos salir un día y montar una editorial en el que pudiéramos dar cabida a todos los libros que, por desgracia, se quedan muchas veces sin publicar, porque el mundo editorial se ha convertido también en un mundo de halcones cada vez más difícil, en un mundo en el que ni los propios halcones tienen ya para comer, ¿no?, cuanto más las palomas. Y decidimos hacer esa editorial precisamente para alejarnos de ese mundo que habíamos conocido. Y nos empezamos a rodear, y me di cuenta el primer día que fue una presentación de un libro, ¿no?, cuando, para nosotros no dejaba de ser un proyecto, tenía forma de editorial, era bonito además, que eran libros, pero el primer día que vas a una presentación de un autor y ves el cariño, ¿no?, y el trabajo que cuesta hacer un libro y lo emocionado que está ese día, ese fue el momento en que nos dimos cuenta de lo que habíamos construido. Y el libro trata de eso, ¿no?, trata de eso que somos todos, que somos halcones y palomas en algún momento dado de la vida, de esas partes buenas y malas que tenemos todos. Y a partir de ese momento decidimos rodearnos de palomas, tanto en el trabajo, de gente que nos hiciera feliz, en el amor, que parece una obviedad, pero te tienes que rodear de gente que te haga feliz, de gente que con la que puedas estar y con la que puedas pues no discutir, aunque yo con Eugenio he discutido alguna vez, pero es porque a él le gusta discutir, que eso ya lo sé yo, que vino a otra presentación suya y sé que le gusta discutir. Y conmigo hemos discutido, ¿no?, hemos discutido de este sector y cómo es, y por desgracia es así, ¿no?, y cada vez pues es peor. Así que poco más, darte la enhorabuena por presentar este nuevo libro. No me quiero presentar como el editor del libro, sino como un colaborador. Creo que no merecemos más que eso, porque el gran trabajo lo ha hecho él, y es realmente el emprendedor, ¿no?, de esta aventura, que es su aventura, en la que los demás pues le ayudamos en lo que podamos. Así que gracias, Eugenio, y creo que ahora da paso a Bernardino. Gracias. Muy bien, pues concluida esta primera intervención, tiene la palabra ahora, a continuación, Bernardino M. Hernando. M. Hernando. Yo voy a contar una... Bueno, primero, yo tengo muy mala voz, siempre, pero hoy peor. Espero, no obstante, que con este aparato pues se me oiga lo que quiero decir. Y no voy a ser tan breve como estos dos extraordinarios personajes que han sido brevísimos y así da gusto, pero voy a intentar ser mínimamente divertido. Cuando Eugenio me llamó para presentar el libro, me hizo una pregunta que no me han hecho nunca. ¿Qué quieres que pongamos después de tu nombre? ¿Cómo después de mi nombre? Sí. En la invitación figura el nombre, editor, presidente de la Casa de Galicia o lo que sea. Yo, autor, tú. Oye, pues es verdad. Digo, vamos a hacer una cosa. No vamos a poner nada. ¿Qué puede ocurrir? Pues verás, cuando alguien reciba la invitación, lee y dice, ¿y este quién es? La única que no diría este quién es sería Aurora, pero los demás, ¿este quién es? Y bueno, cuando no pone nada es que debe ser muy conocido. Y a lo mejor yo soy el único que no lo conoce. Ya tienes al primer asistente vencido. Viene con cara de sabérselas todas, pero de que a él no le engaña a nadie, y es el personaje ideal para escuchar a cualquier indocumentado como que fuera el primer espada del reino. Es una broma inocente. No me negarán que es inocente, pero es un poco de broma.
Lo que no le dije a Eugenio, porque él estuvo de acuerdo con esto, le costó un poco el planteamiento, porque, ¿cómo dices? Pero bueno, al final yo creo que lo entendió. Bueno, bien, supongo que diría, bueno, una cosa más de este buen hombre. Lo que no le dije es que yo hubiera puesto solo una cosa, solo una palabra, lector. Que eso es lo que yo soy. Me he pasado la vida leyendo. Hombre, en algún momento he trabajado un poco para ganar el pan, pero lo que he hecho en mi vida es leer. He leído todo lo que he podido leer, que ha sido mucho. Entonces, en nombre de eso, de que soy lector, soy malo en casi todo, pero soy un buen lector. Si yo hubiera empezado el libro de Eugenio y lo hubiera tenido que dejar, cosa que ahora me permito hacer con muchos libros, que antes, cuando era más pequeño, cuando empezaba un libro no lo dejaba, aunque me aburriera. Ahora no. La jubilación te da una libertad infinita y maravillosa. Empiezo un libro y no me gusta, lo dejo. Si hubiera empezado el libro de Eugenio y no me hubiera gustado, no estaría aquí presentándolo. Vengo como lector, vengo como amigo, y yo no sé cuál es más garantía de qué. Probablemente la primera, ser un lector, además agradecido. Yo voy a leer un texto que he escrito, porque me parece que si lo he escrito lo he pensado, y si lo he pensado me dolería un poco olvidarme de algo. Pero tratando de que sea lo más vivo que pueda. La primera reflexión es, este libro se deja leer con gusto. Si no fuera así, yo no estaría aquí. Con mucho gusto. Es lo menos y quizá lo más a que puede aspirar un libro de relatos. Hay otras condiciones anejas a la literatura de Eugenio que destacan en todo lo que ha escrito, y ha escrito ya bastante. Pero veo que está dispuesto a escribir más. O sea, cualquier día nos sorprende con otro libro. No me extrañaría nada. Las condiciones son, primera, Eugenio es autor de uso, no autor de cambio. Me explico. Fue un economista clásico, Adam Smith, el que creó, o por lo menos el primero que divulgó estos dos conceptos básicos de la economía. La división de los valores económicos, en valores de uso y valores de cambio. El valor de uso es el de las cosas sencillas, el de las cosas de cada día, el de las cosas que usamos. Una silla, unos zapatos, un bolígrafo. El valor de cambio por antonomasia es el oro, que no sirve para nada, pero que hace rico al que lo posee. O el diamante, cuyos desorbitados valores de cambio no justifican de ningún modo en la vida laboral diaria, es decir, en su uso. Con decir que el observador vulgar, como puedo ser yo, solo se le alcanza el modesto uso del diamante para cortar cristales. Sé que tiene otros usos también, pero no muchos. Hace unos días, en Sotheby's, que es la gran empresa de subastas de Londres, subastó en Ginebra el famoso diamante Blue Moon de 12,03 quilates por 45 millones de euros. El Blue Moon es de intenso color azul y está montado en un anillo. El comprador de Hong Kong, que se quedó con él, un millonario de la nueva hornada china, lo adquirió para una niña de 7 años llamada Josephine, hija suya. ¿Qué puede hacer una niña de 7 años, aunque se llame Josephine, con un diamante de 45 millones de dólares y de 12,03 quilates? Nada, ni siquiera ponérselo, por lo menos por miedo a perderlo.
El diamante no es para ponérselo, ni para ningún otro uso que no sea la exhibición de una supuesta riqueza o la vanidad social. Solo tiene valor de cambio, un valor vicario y un poco infantil, aunque encandile y a veces enloquezca a algunos señores mayores e influyentes. En fin, una loca inconsecuencia más en este mundo de locas inconsecuencias. Ya más de una vez se ha aplicado estos conceptos de economía, valor de uso y valor de cambio, a la crítica literaria. Hay escritores con valor de uso, los que son leídos por placer, y escritores con valor de cambio, los que son citados pero no leídos, los que sirven para el intercambio de vanidades y otros jolgorios sociales. Lo verdaderamente curioso es que los escritores más citados son los menos leídos. Todo el mundo cita a Kafka, a Joyce, a Sócrates, a Platón. Pocos, muy pocos, los han leído. Y a Sócrates, que yo sepa, no lo ha leído nadie porque no escribió nada. Sin embargo, citar a estos autores, aunque no se hayan leído, y a veces porque no se han leído, es el máximo valor de cambio a que puede aspirar un escritor. Si todos los que dicen, citando a Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, hubieran leído a Ortega, también son llamados escritores de culto, es decir, de un prestigio tan grande que ronda el fervor, pero sin lectores. Por algo se dice que la fe es creer lo que no vimos. Eugenio Feijoo es escritor con valor de uso. Lo mejor que se puede hacer con este libro que presentamos hoy es leerlo. Compensa al lector, que se siente respetado y deleitado, con la sensación no solo de no haber perdido el tiempo, sino de haberlo ganado en la observación placentera y aleccionadora del mundo en el que vive. Da la impresión de que el autor, Eugenio Feijoo, está en posesión de una mirada más profunda que la nuestra, como para ver más allá de la realidad, es decir, la verdadera realidad, no la mera apariencia. Es como si alguien nos contara nuestra propia vida y descubriéramos en el relato matices y aspectos desconocidos para nosotros mismos, que creemos haber vivido la vida que nos cuentan. Es una experiencia muy interesante, pero un poco inquietante, aunque da la casualidad de que el buen escritor lo es porque profundiza, revela, inquieta. Sin embargo, el escritor Eugenio Feijoo no servirá de valor de cambio, por lo que enseguida diremos. Hay personas tan listas que se les nota demasiado que son listas, es decir, que no son tan listas. Hay escritores a los que se nota tanto que escriben bien que no deben de escribir tan bien. Escriben para pasmo, sorpresa y admiración del lector. Buscan los retortijones ensordecedores del lenguaje. Dicen de la manera más complicada las cosas más corrientes. Buscan la metáfora hasta la extenuación. Con lo que sus textos corren y saltan como arroyos entre pedruscos. Son tan admirables como fatigosos. Ganan prestigio con solemnidad y pierden lectores a chorros, aunque nadie confesará que ha dejado de leerlos. Alguna vez se ha llamado a tales escritores literatos de sonajero, que no supone faltarles al respeto. Lo único que supone es no darles
la importancia que ellos creen que tienen. Al fin y al cabo, los sonajeros también son útiles y cuando menos sirven de alarma. La literatura más hermosa es la que fluye, la que corre serenamente, aquella cuya palabra engendra a la siguiente y la da a luz, la pare, sin aparente dolor. No hay parto sin dolor, pero puede haber parto sin gesticulaciones. El lenguaje de Eugenio es fluyente, sereno, sin arrumacos desmedidos al lector, sin fuegos artificiales, con la eficacia de la sabiduría y sin el relumbrón de la prepotencia. Es un lenguaje respetuoso y sencillo, que no busca el asombro, sino la serena transmisión de lo que quiere contar. No abusa de la metáfora, ni huye desesperadamente del tópico, sino que lo abraza tranquilamente cuando hace falta. El lector se siente respetado, no sufre sobresaltos y las cosas le llegan con la suavidad de quien revive lo vivido, descubriendo en ello la hondura y la belleza de la normalidad, lo que Eugenio llama la vida misma. Cuando ya había escrito todo lo anterior, leo un texto recién publicado por Antonio Muñoz Molina, en el que se describe un estilo de prosa aplicable a Eugenio Feijóo en el libro que presentamos. Como tal descripción, creo que enriquece cuanto he dicho hasta ahora y está en la misma línea, me permito copiarla para ustedes. Habla Muñoz Molina de una prosa cuyos rasgos característicos son los siguientes: precisión y flexibilidad, mesura de tono, una capacidad para volver transparente o al menos inteligible sin banalizarlo ni simplificarlo, una preferencia por la eficacia expresiva sobre los despliegues del virtuosismo, una fluidez unas veces directa y otras ondulante que se aproxima al discurrir de los procesos mentales, una disposición para volverse invisible, haciéndose táctil, visual, oral, apasionada, irónica, grave, según la materia que trate en cada momento. Una actitud tan respetuosa hacia el lector como hacia el propio tema tratado. El tema es digno de conocerse y explorarse. El lector posee su propia inteligencia soberana, de modo que se ofenderá si se le trata como a un ignorante o un convencido de antemano. Y si hay que persuadirlo, habrá que hacerlo con la mejor información posible y con los razonamientos más claros. Hasta aquí el texto de Muñoz Molina. Quizás sea útil, para rematar esta amistosa faena de la presentación de los relatos de Eugenio Feijóo, aportar un somero análisis del primer relato, porque en él se resume cuanto queremos decir y afecta a todos los textos del libro. El título, La casa del indiano, abre unas expectativas de significación que solo se van a cumplir en parte, en la parte más novedosa, sorprendente y realista. ¿Quién no conoce la figura del indiano y sus clásicas aportaciones al pueblo de origen, concretadas en la casa familiar de nueva y rica planta, o en la escuela, o en la iglesia reformada? La cornisa cantábrica española y pueblos del interior de Asturias y Galicia están tachonados de ostentosas casonas de indianos que ya se enseñan como monumentos y como tales llegan a figurar en las guías de turismo. Lo que parece prometer el título, La casa del indiano, estaría en una narración lineal de satisfacción popular
y cierto empaque de lógicas vanidades locales. Pues bien, tal promesa se quiebra por completo al enfrentarse a unos hechos que nada tienen que ver con el sueño esperado, que son la antítesis de lo esperado, hasta en punto de que en realidad de verdad, según expresión repipi que yo oigo por ahí alguna vez, en realidad de verdad, ni hay casa ni hay indiano. Indiano al uso tradicional, claro. Lo que hay es una realidad hosca y desolada, una serie de decepciones personales y familiares, pero contadas con una naturalidad aparentemente inofensiva, a base de elipsis, como en las películas, que pasa por encima de las tragedias como quien salta ágilmente sobre las piedras de un torrente. En los espacios narrativos, solucionados a golpe de vagas noticias indirectas, se ocultan un sinfín de situaciones que no se explican, como para evitar la interrupción de un relato lineal, fluyente, pero que se dejan astutamente a la recreación del lector como quien proporciona materiales para completar un puzzle del que únicamente se da una guía elemental. El lector puede pensar lo que quiera, aunque sea imposible no sentirse testigo mudo de unas vidas desoladas. El relato acaba con 3 líneas que lo aclaran todo, pero no aclaran nada. ¿Cómo puede ser eso? El lector, este lector atento, curioso y moderadamente experimentado, solo puede hacer una cosa: dar las gracias al autor. Querido Eugenio, gracias. Espero que se me haya entendido todo. Tanto es así que comprendo que la M de Bernardino, que viene a continuación, significa maestro. Gracias, qué bueno eres. Y ahora ya, por fin, con ustedes, el autor del libro, Eugenio Feijóo. Buenas noches y muchas gracias por vuestra presencia en este acto. Gracias, Sergio, gracias, Ramón, gracias, Bernardino. Sergio, el editor de Bubok, dice que me gusta discutir y la verdad es que tiene razón. Pero lo que pasa es que el mundo de la edición está en un mundo muy complejo, donde se siguen editando en España entre 80 y 100.000 libros cada año y cada día se vende menos. Llevan años disminuyendo las ventas en un 5 o 6%. Y están cerrando librerías, como podéis comprobar en vuestros propios barrios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos pasa a Sergio y a mí no es que discutamos, sino que cada uno defendemos nuestros derechos en un momento difícil para la edición y para la publicación de libros. En el caso, lo que ha dicho Bernardino, efectivamente, cuando preparábamos la invitación, yo quería poner algo detrás. Él es profesor universitario precisamente de periodismo y me parecía un buen apellido para añadir a la tarjeta. Claro, su modestia tradicional, que todo el mundo le conoce, pues prefiere no ir con esa bandera. Va a contracorriente en este mundo que todos intentan presumir de que es el más poderoso, el más inteligente, el más adinerado. Pues él camina en sentido contrario y no quiere presumir ni siquiera de lo que es profesor, ahora está jubilado, profesor universitario y precisamente en la rama de periodismo. Por otra parte, ha sido toda su vida profesor. Me decía esta tarde que tiene entre 6 y 7.000 alumnos que han pasado por sus clases. Yo tampoco entiendo esa función. No entiendo en el sentido que me parece enseñar me parece muy difícil y él, sin embargo, es su pasión. Bien, este libro que presentamos hoy, que presentó hoy, Relatos de halcones y palomas, pues es un libro tradicional de relatos, de cuentos, de historias. Recientemente he leído que los relatos deben sufrir una revolución, que se están haciendo mal las cosas, que se deben presentar de otra manera a los lectores. Yo, como por otra parte reconozco que he llegado tarde a la literatura,
pues no quiero iniciar ninguna revolución, sino someterme a las técnicas, a las reglas que se han hecho siempre con las pequeñas historias, con los relatos, con los cuentos. Digamos que es un libro tradicional y con un esquema tradicional. Aunque a lo mejor es verdad que se está produciendo una revolución en el campo de los relatos. También estos días he leído, creo que es en Francia, se han empezado a instalar máquinas expendedoras de relatos, igual que hay máquinas expendedoras de Coca-Colas o de bocadillos o de billetes, pues han empezado máquinas que expenden relatos. En principio parece que son relatos para que no se aburran los viajeros de los autobuses, relatos que se dividen en tiempo, o sea, relatos para 1 minuto, para 3 minutos o para 5 minutos. Bueno, a lo mejor es verdad que está cambiando el mundo de la forma de presentar los relatos a la gente. La sinopsis del libro, el contenido, pues es un conjunto de historias, de pequeñas historias, efectivamente sacadas de la vida misma, en la que se narran diferentes tipos de comportamiento bajo los conceptos articuladores y genéricos de halcones y palomas, metiendo en el cajón de los halcones aquellas personas, aquellos personajes que acostumbran a tener como bandera o como ley, como bandera a la ley del más fuerte, y en el cajón de las palomas metiendo pues aquellas personas más pacíficas que adoptan una filosofía de vida más pacifista. Yo cuando acabé de leer lo que yo mismo había escrito, después de dejarlo reposar algún tiempo, me di cuenta que no era muy lógico dividir la sociedad entre halcones y palomas, entre malos y buenos. Entonces, en el prólogo, que fue lo último que escribí, como es lógico en la presentación, ya digo que quizá debemos de tener cuenta, referido a las historias de este libro, pero también a la sociedad en la que vivimos, que quizá no haya que demonizar excesivamente a los que consideramos halcones o malos, ni tampoco divinizar en exceso a los que consideramos palomas o buenas personas. Porque también expongo en la presentación, en el libro, en el prólogo, que muchos de los malos, de los halcones, posiblemente serían palomas si sus circunstancias de desarrollo personal hubiera sido de otra manera, y al contrario también digo, lo mismo digo respecto a las palomas. Yo no sé si estamos predestinados o no a ser como somos y a vivir como vivimos. Por lo menos lo que me suena es que nuestro desarrollo personal, nuestro entorno, el entorno en el que hemos crecido, sí que nos ha condicionado bastante nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos. En cualquier caso, vivimos, transcurre nuestra vida en este gran teatro del mundo, sobre un gran escenario donde hacen falta tanto los buenos como los malos, los halcones como las palomas, para poder contar una historia, si no sería prácticamente difícil. El libro es un libro pequeño, como veis, consta de 22 relatos. Al principio tenía más, escribí 4 o 5 más que eliminé porque en la época en que lo escribí mi carácter era más propenso a escribir sobre halcones que sobre palomas y no quería tampoco añadir una carga muy negativa y eliminé algunos de esos otros relatos. Como digo, son 22 historias, 22 cuentos que están, digamos, recogidos en 3 grandes apartados, que son relatos relacionados con el amor, con la empresa o con la sociedad. Evidentemente, los relatos y los personajes relacionados con el amor pues son más bien personajes evidentemente de tipo paloma, de filosofía de paloma, y evidentemente en el otro extremo yo estimo que la vida de empresa es el caldo ideal, es el marco ideal para el desarrollo de los halcones, es su caldo de cultivo propio para desarrollarse. A fin de cuentas, en la empresa se dan 2 de las grandes aspiraciones en general de la humanidad, que es el poder
y el dinero, y la empresa es el marco ideal para que crezcan y se desarrollen y utilicen sus artimañas los halcones. Y la sociedad pues no deja de ser un fondo de pantalla que necesitamos los escritores para contar historias sobre esa pantalla. De los 22 relatos, 6 son de tema exclusivamente gallego, y esto no es que ni me proponga incluir temas gallegos, ni tampoco que me proponga quitarlo, es que realmente me sale. Evidentemente, la vida de mi infancia en Galicia, en un pueblito de Galicia, pues creo que me ha condicionado en muchas cosas y también en esta. Es decir, a la hora de escribir se me va la imaginación hacia personajes gallegos y hacia historias gallegas. Por otra parte, esto pues suele ser frecuente también en el mundo editorial. Pío Baroja era vasco, hablaba vascuence y vivió prácticamente toda su vida, después ya sobre todo la vida de adulta, la vida madura en Madrid, y sin embargo pues toda su obra está salpicada de historias vascas, de nombres vascos, y no digamos ya cuando escribía cuentos, que prácticamente el gran porcentaje eran cuentos vascos, cuentos de la filosofía vasca y de la geografía vasca. En el otro extremo, porque esto ocurre a veces y también ocurre lo contrario, Pérez Galdós, con toda la obra tan extensísima que entiende, pues prácticamente no se puede encontrar en su obra una referencia a su tierra de origen, a Canarias. Es decir, esto depende un poco de cada uno. En los relatos, todos estos 22 que publico aquí, pues son prácticamente historias reales, que o las he protagonizado o han pasado cerca de mí o he tenido conocimiento de ellas a través de los protagonistas de esas historias. Los escritores tenemos tendencia, y no sé si también decir que tenemos la obligación de reflejar la sociedad de nuestro tiempo. Y en este sentido, 2 de las historias que cuento se titula El banquete de primera comunión y otro se titula Dos halcones en la fiesta del magosto. Pues son historias que he vivido personalmente, son digamos estampas costumbristas. En el caso del banquete de primera comunión se desarrolló en Madrid, que fui invitado, y cuento pues con detalle quiénes asistían, cómo vestían, cómo comían, qué se comía. Es una estampa, digamos, costumbrista que quedará ahí para la historia y que se podrá consultar en el futuro. En el otro caso es una fiesta, también una comida en Galicia, la fiesta del magosto. Sabéis que el magosto en Galicia se celebra en noviembre con motivo de la recogida de castañas, que luego lo que menos se comen son castañas, pero en fin es una excusa para comer y para reunirse. Y también es lo mismo, fui invitado el año pasado a una fiesta del magosto en un pueblito gallego, y lo que pasó en aquel acto, desde el principio hasta el final, pues también lo cuento, desde cómo se comportaba la gente, lo que hacía y lo que comía, etc. Y evidentemente, en un caso como en otro, pues añado la suficientemente ficción para que el tema sea creíble, porque si se cuentan las cosas tal y como son, los lectores lo consideran poco creíble, salvo que sea una fotografía y aún así la fotografía se dice, no, pero esto no puede ser, no ves que tiene la mano, etcétera, ¿no? Bien, de los relatos gallegos, evidentemente, pues me he ido siempre al tópico. Los 6 gallegos me he ido al tópico de la emigración y al tópico de los afiladores. Pero es que son tópicos. Bernardino se ha referido al primer relato, que menos mal que has leído ese, que yo creo que es el mejor. Si lees otros, a lo mejor, si analizas los otros, a lo mejor no te salían esas bellísimas palabras que le has dedicado. Efectivamente, si circuláis por los pueblos gallegos os daréis cuenta, sobre todo se ven en los pequeños pueblos, que hay numerosas casas que están a medio construir, que llevan 10, 15, 20, 30, 40 años iniciadas y que no se acaban de terminar, y eso es debido a los emigrantes, cuando la emigración era a América, porque desde los años 60 y tantos para acá, la emigración, primero, se produce menos y segundo, es una emigración con destino a Europa, Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, etc. Pero cuando la emigración se dirigía a América, que se tardaba 20, 30 días solamente en el viaje en barco, pues claro, la morriña, la nostalgia de la patria parece que era
mucho más intensa en los gallegos, y lo que pretendían todos es volver como indianos, es decir, volver ricos al pueblo, pero eso, claro, ocurría uno cada millón de migrantes. Y entonces el que menos pensaba construir una casita o recuperar la casa de los abuelos o de los padres, pero claro, las circunstancias de la inmigración no se lo permitían, o sea, se les acabó el trabajo, lo que fuera. El caso es que las casas están ahí y cuando se circula por Galicia se ven las casas a medio construir. Hombre, también he aprovechado para meter un tema de la familia, que es un poco realmente es la figura de mi abuelo gallego, Ramón, afilador, segador y campesino de los campesinos muy especiales, persona con muchos conocimientos, muy seria, etc. Segador de los que, sabéis que antes la siega en Castilla la hacían generalmente los segadores gallegos, venían a segar, tardaban entre 12 y 15 días en llegar, venían andando. Depende del punto de origen de Galicia y también dependía del punto de destino al que se iban, pero se empezaba a segar por el sur de Castilla y se iba subiendo a medida que el trigo maduraba. Entonces, luego este hombre, abuelo Ramón, pues también recorrió Castilla con la rueda, recorrió el resto de España, por supuesto estuvo en Madrid temporadas y también se fue de inmigrante con la rueda como afilador a Argentina y estuvo también una temporada, unos años en Argentina ganándose la vida como afilador. Y con él siempre le acompañó un reloj, un viejo reloj de bolsillo que no tiene más valor que el simbólico, que el sentimental, que le tengo yo, y titulo ese relato El tic-tac del viejo reloj. Dentro de esa tendencia o quizá obligación que tenemos los escritores de reflejar la sociedad de nuestro tiempo, que les contaba antes, observando la sociedad tal y como se desarrolla en España y creo que también en gran parte del mundo, se da una circunstancia que a mí me parece importante, que es que a medida que las sociedades son más civilizadas, más avanzadas, aumenta el número de personas que son respetuosos con las normas de convivencia, que respetan a los demás y que permiten que se produzca una buena convivencia con los demás en el entorno donde viven. Pero se da la circunstancia de que a medida que hay mucha gente que es respetuosa con las normas, surgen los sinvergüenzas, surgen los halcones que se aprovechan de que como los demás cumplen las normas y yo no cumplo ninguna, me adelanto, me anticipo y me beneficio justamente de que los demás son rigurosos con las normas. Y yo me refiero sobre todo al tema del tráfico, donde creo que es un ejemplo perfecto de cómo funcionan los halcones que no respetan las normas y que se aprovechan la calle suya, la carretera suya, etc. Y digo tráfico, que a mí me molesta mucho decirlo, pero es una palabra que ya está admitida. La Dirección General de Tráfico se debió llamar en su momento Dirección General de Tránsito. Los catalanes, el idioma catalán sí que respeta el origen de la palabra correcta, es decir, en Cataluña no se dice Departament de Tràfic, sino Departament de Trànsit. Deberíamos en castellano haber empleado la palabra tránsito, pero claro, ya está, supongo que está admitida con la academia y que es imposible luchar contra eso. Bien, el caso es que me parece que eso es un ejemplo correcto de los halcones. Evidentemente en las empresas es el mundo idóneo donde se ve cómo funcionan los halcones, pero a nivel nuestro, a nivel de la calle, el ejemplo más práctico es la conducción de cada día, la conducción en las ciudades, la conducción en las carreteras. Son los halcones, los listos, los que desprecian las normas y desprecian a los demás, abusando precisamente de que tienen el campo libre porque los demás se lo dejan. Y hay algunos otros, no quiero entreteneros más, hay algunos de los otros relatos en el campo, especialmente del amor. A mí en el campo del amor hay dos cosas que me llaman la atención en los relatos, y me parece que así, en este caso concreto, desde luego lo he reflejado. Me llama la atención el amor de la pareja cuando hay diferencia de edad, y casi cuanto más diferencia de edad, más acusada, casi hay
casi hay más poesía, hay más ángulos para enfocar la historia, y también cuando hay una diferencia de clase social, es decir, el pobre con rico, la rica con pobre, me parece que también tiene ahí un contenido, al menos para mí, que me permite profundizar más en la historia, darle un mayor contenido poético, etcétera, etcétera. Y esto es todo, no quiero entreteneros, los que tengáis oportunidad de leer el libro pues os lo encontraréis, y supongo que hay unos relatos que os van a gustar más que otros. No sé si he dicho, creo que sí, que en realidad son historias reales cogidas de la vida, o que las he vivido o que he estado muy cerca de ellas. De manera que no os entretengo más, os agradezco mucho vuestra presencia en este acto y estoy a vuestra disposición si queréis que conteste alguna pregunta. Muchas gracias. La verdad es que a la vista de esta magnífica exposición que tenemos aquí, que inauguramos ayer, de cuadros de Jesús López Lázaro, que está sentado entre el público, pues pienso en esos cuentos tuyos gallegos, y el del Magosto, por ejemplo. Los halcones del Magosto podrían ser personajes también de estos cuadros, y el afilador también. No sé, ahí hay una rueda, no sé si es un afilador o qué. Es curioso, ¿no? Esta coincidencia es curiosa y buena. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta. Que solo sea por romper el hielo y empezar. Yo más que una pregunta, lo que quiero es principalmente felicitar a Eugenio por este cuarto libro tan bonito que ha sido suficientemente analizado y exaltado. Lo que sí quiero hacer una mención especial es del relato del tic-tac del viejo reloj, que a mí me ha emocionado especialmente, porque la historia del abuelo Ramón y del reloj en cierto modo es parecida a la que me contó mi padre referida a su abuelo, y eso ha hecho que el impacto emocional pues haya sido un poco más fuerte con este relato. Así que enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o cuestión? ¿Sí? No. Bueno, pues en ese caso... sí. Me gustaría preguntarte, Eugenio, ¿cuál va a ser la próxima obra? ¿En qué estás trabajando en estos momentos? Estoy trabajando en algo que lo tengo empantanado. Empecé a escribir un libro antes de publicar este y antes de publicar el anterior, y lo sigo teniendo empantanado. Porque es la presencia de Napoleón en España de 1808 a 1814 en su paso especial, en las actuaciones del ejército de Napoleón. Es un libro de ficción, pese a que se apoya en hechos reales, pero es un libro de ficción. En la zona de la Alcarria, lo que es Guadalajara, lo que es el norte de Madrid y lo que es el norte de Cuenca. Y no me sale, lo tengo ahí empantanado, y cada pocos meses me escribo unas páginas y no estoy contento, no estoy conforme. Y es una historia muy bonita, que algún día me tendré que encerrar y sacarlo. Los técnicos en estas materias, por ejemplo, Stephen King, dice que no tiene por qué tardarse más de 2 o 3 meses en escribir un libro, el que sea, y yo llevo 3 años ya casi, pues no soy capaz, no soy capaz. Algún día me encerraré y tendré que sacarlo. Si fuera cuando los editores daban anticipos, que ahora no dan anticipos, pues si me dieran un anticipo para publicar no tendría más remedio, pero como no hay anticipos, pues bueno, ya veremos cuándo lo saco adelante. Recurro al tópico de decir que no puedo hacer diferencia entre los hijos te digo que no lo sé. Hay opiniones muy diversas. El primer libro, Un ruiseñor en la abadía, es un libro bonito, es un libro muy sentido, que también tardé mucho en escribirlo. En realidad porque no era una escritura continuada, sino es escribir, olvidarme, y cuando al cabo del año vuelvo a retomar el tema, lo que he escrito lo tiro porque no me vale, ¿no? Y quizá ese, pero hay opiniones, hay los lectores cuando
cuando tengo oportunidad de preguntar, hay opiniones muy variadas. Quizá la más común sea la valoración del primero, de Un ruiseñor en la abadía, y quizá a mí también. Claro, es que ahí las vivencias mías abundan muy especialmente. No deja de ser el desarrollo de mi niñez, lo que veía, yo que veía en aquel momento en una zona oscura de la Galicia interior, y quizás sea ese libro, pero no puedo decir si me gusta más. Si soy capaz de terminar este de Napoleón, quizás era el mejor libro, porque tiene muchísimo más contenido. Y tú me debes, por cierto, un libro de esa zona, ¿no? De tu pueblo, por eso te digo. Es peligroso preguntar. Bueno, pues esa es la historia, que las cosas salen y a veces no salen. Y ese libro lo tengo atragantado, lo tengo a medias. Y si un día me encierro tendré que empezar de nuevo, porque ya se te olvida cómo va la historia. Porque en contra de lo que creen los lectores, no es el autor el que escribe la obra, son los propios personajes los que te van diciendo qué hacer. Y claro, cuando has dejado 6 meses sin leer a los personajes, tienes que empezar de nuevo. Una buena forma de escribir, Stephen King, vuelvo a citarle como ejemplo, dice que lo mejor es dejar a los 10 personajes encerrados en una habitación y a ver qué pasa. No lo digas tú, se lo van a decir ellos. Según la personalidad, las características, cada uno de ellos te va a ir dictando la historia. Y el problema es que cuando lo dejas mucho tiempo, pues tienes que empezar la historia de nuevo. Sí, adelante. Te cobran un pequeñito, no sé, unos euros, allí lo ponen en un cartel y bueno, es muy curioso también, es poesía, ¿cómo le llaman? Poesía al instante o algo así. No lo conozco, pero eso los vascos lo inventaron hace tiempo en la terminología vasca y en las costumbres vascas. Hay, no sé cómo le llaman, un poeta que de viva voz sobre la marcha en la fiesta empieza a hacer poesía en vasco, etcétera, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Muy bien, pues... sí, más preguntas, por favor. ¿Quién? El halcón. Pensé que me preguntabas por el escritor. El escritor nace y no se hace, es imposible. El que no sepa escribir puede ir a las academias y a 5 universidades, no se hace. El halcón, son esas circunstancias que yo creo que tiene mucho que ver con nuestra propia personalidad, de ser de una cosa u otra, ¿no? Pero también nuestra propia personalidad se elabora a partir de las circunstancias en las que nos hemos criado, que nos han rodeado. No sé, es difícil, es la pregunta que yo también me hacía antes. ¿Estamos predestinados a ser de una forma o de otra, o es consecuencia de lo que hemos hecho o consecuencia de la historia que ha girado en torno nuestro? No sé qué decirte. ¿Pero no crees que los halcones están más protegidos socialmente que las palomas? Hay un relato que habla de una persona que no me acuerdo el título, que muy justifica la maldad, justifica la maldad, o sea, que sí. Y luego tiene un final que, siendo paloma, él mismo se convierte en un instante en un halcón, en cual la sociedad tenía luego el que asesina a los que va a robar la casa. Sí. Esa historia es muy curiosa porque siendo una paloma durante toda su vida, en un instante, se convierte en halcón y le cae todo el peso de la ley. Sí, supongo que te refieres a la ambición tocamadera, creo que es esta. Y sí, es que muere por envenenamiento. No es este. Es el que siempre justifica las cosas. Sí. Cuando la comprensión es injusta, sí.
Sí. Hombre, yo creo que socialmente son más atractivos y la gente aplaude más a los halcones que a las palomas. Las palomas, en todo caso, las desprecia. Y a un halcón quizás no le desprecia porque tiene miedo. Y evidentemente si nos metemos en esa serie de personajes populares que son la antítesis de Bernardino, pues evidentemente hay el que más presume, el que más chilla, el que más grita, el que hace más imbecilidades, ese es el más aplaudido. Esos son los halcones más aplaudidos. La sociedad lo admite así, al menos desgraciadamente es así, debería ser de otra manera. ¿Te querías, Luis? Hombre, siempre te motiva más. Primero depende del momento. Yo antes os he dicho que he quitado relatos de aquí de halcones, porque en la época que escribí esto estaba más predispuesto a escribir sobre halcones que sobre palomas, pero te motiva más lo que vives, la intensidad de los hechos que desarrolla, que tú protagonizas, te motivan mucho más y te empujan mucho más. Sí, sin duda. César. Comentas que los libros se han solapado unos con otros, ¿no? en la elaboración. ¿Cómo consigues que no se mezclen unos personajes con otros, que los halcones no se vayan con los ruiseñores, las palomas se pasan por los vecinos? No, eso no es difícil, aunque luego te ocurre, Miguel Delibes lo cuenta, no me acuerdo a qué libro suyo se refiere, que le empezó a llamar a un personaje Pepe y a mitad de la película empezó a llamar Manolo y se ha publicado con Manolo y ha estado años y al cabo de los 5 años se dieron cuenta, oye, pero este Pepe no es Manolo, este Manolo no es Pepe. No, pero no se mezclan, es difícil que... No, es diferente. Cuando te fijas en la mente una meta, un horizonte, un camino, no se mezclan, es decir, no te molestan. Y de suyo a veces es conveniente, aconsejan cambiar, irte de un sitio a otro, ¿no? Irte de un tema a otro. Y en ocasiones los personajes son los mismos, aunque con diversos nombres y con diversas condiciones, pero no producen, por lo menos en mi caso yo creo que no tiene nada que ver con ese tema. No se acaban mezclando las historias, aunque en muchos casos las repetimos. Se pasa como las películas, es decir, pues hay una película que se ha hecho hace 20 años y ahora hacen un remake, se llama, ¿no? Puede ocurrir, pero no tienen por qué mezclarse las historias ni los personajes, no es ese problema. Sí. Adelante. Yo me acabo de enterar de que has publicado 4 libros. El último, que es el primero que yo tengo, Los silencios de Martina, lo adquirí aquí. Teníais un sitio donde se podía comprar. Imagino que esto podría venir. Yendo hacia el libro de Los silencios de Martina, tengo un problema. Todavía no he sabido si Martina está liada con su compañero o no se está liada. Pues yo que sé, si el libro no lo dice, pues será que no está claro, ¿no? No. Bueno, en esa historia antes os he hecho referencia a algunos críticos están hablando de la necesaria revolución en el campo del relato, en el campo del cuento, dejando las historias más abiertas, no redondeando el tema con una historia, con un enlace, un desenlace y luego un cierre. Pues a lo mejor es que yo me adelanté unos años a ese planteamiento y yo también me lo he preguntado de vez en cuando, si eso ocurre o no ocurre, ¿eh? También me lo he preguntado. Pues... ¿Alguna pregunta más? Tenemos halcones, palomas y un ruiseñor también, anteriormente. Pues
Si no hay más preguntas, yo le deseo también muchos éxitos a Eugenio con este libro, le felicito. Y para cuando termine el libro de Napoleón, pues ya le prometo que le reservaremos una fecha para presentarlo aquí. Espero que sí. Cuenta con ello. Aprovecho para decir, porque se me ha olvidado, que agradezco a Casa de Galicia la que me haya permitido presentar aquí este libro y siento no haberlo dicho antes. Vale. Así que muchas gracias. Lo damos por supuesto. Ahora ustedes, una vez terminado el acto, pueden adquirir el ejemplar si lo desean en el puesto de venta de la entrada y estoy seguro de que Eugenio con mucho gusto se lo dedicará. Muchas gracias por su asistencia y hasta cuando quieran. Buenas noches. Hombre, qué menos. No, muy bien, muy bien. Qué menos.